Después de haber estudiado la primera instrucción, la instrucción move, estamos viendo las instrucciones aritméticas que tiene el procesador. Hemos empezado con la instrucción add. Vamos a repasar muy rápidamente a ver si quedan dudas o preguntas. Entonces voy a compartir la pantalla. Ok. Bien. Entonces, veamos. Bien, estamos viendo la primera instrucción aritmética, la instrucción add, memónico add, ¿sí? Suma. ¿Y dónde pueden estar los operandos que vamos a sumar en este caso? Y eso, la ubicación de estos operandos obviamente es válido para cualquier instrucción, ya lo vimos con la instrucción move, ¿sí? Pueden estar en memoria, que es lo más común, pueden estar en algunos de los registros del procesador o puede ser un dato inmediato. Entonces veamos algunos ejemplos. Entonces, la clase pasada dijimos vamos a hacer un programa, ¿sí? Usando estas 5 posibilidades, vamos a sumar el contenido de la variable A más B, ¿ok? Y vamos a almacenar en una variable C, obviamente no inicializada, acá la tenemos. Okay. Todo esto está a nivel de Word, obviamente esto ocupa un Word, esto ocupa un Word. En un lenguaje de alto nivel, este sería entonces la suma que vamos a realizar. Se puede representar en una sola línea, ¿no? Ok. Entonces veamos como ejercicio las diferentes posibilidades que tenemos para hacer un programa de suma. El primero es inmediato registro. Entonces el primer operando, que se lo damos en modo inmediato, lo copiamos a un registro cualquiera. Acá yo he tomado el registro AX, pero no es obligatorio el AX, ¿no? Pueden hacerlo con cualquier registro, siempre que sea un registro de 16, ¿sí? Okay. Y luego le decimos sume, que voy a sumar lo que hay en AX, que actúa como operando fuente. ¿Sí? Súmele este dato inmediato y el resultado queda almacenado en AX. Ok. Entonces, la instrucción queda de la siguiente forma. Lo que hay en AX, el operador de suma, aritmético de suma, sumamos el dato inmediato y el resultado de la suma queda almacenado en AX. Y luego acá tenemos, como el resultado de la suma quedó en el procesador, lo vamos a copiar a memoria a la variable C. Y para eso tenemos entonces registro memoria. Pero obviamente en este caso con move, ¿no? Copie lo que hay en AX a la variable de memoria C. ¿Alguna pregunta, dudas? ¿No? Ok, una segunda posibilidad entonces es usar, en vez acá de usar registros del procesador, usar la memoria. Entonces este mismo programa lo podemos hacer de la siguiente forma. Move, siempre el dato inmediato, que es el mismo, pero en este caso lo copiamos a memoria a la variable C, donde vamos a almacenar la suma. No se olviden que este es el único caso en que puede haber ambigüedad. ¿Por qué? Bueno, puede haber ambigüedad porque este dato inmediato, que obviamente ocupa 2 bytes, 16 bits, lo puedo copiar a memoria justamente usando 2 bytes de memoria. Pero también lo podría copiar usando
4 bytes o usando 8 bytes. Entonces hay que anteponerle byte word, doble word o quad word, ¿sí? Por ejemplo, en este caso, cópielo a memoria la variable C y me va a ocupar 2 bytes, un word, ¿de acuerdo? Y luego le digo sume este dato inmediato, vaya a memoria, la variable C, que tiene obviamente este valor, lo suma y lo deja en la variable C. Entonces ya tenemos el resultado final en la variable C. ¿Preguntas, dudas? Otra forma de hacerlo es la siguiente. Aquí hemos usado datos inmediatos. Acá vamos a usar los datos de las variables A y B que hemos definido en memoria, obviamente en el segmento punto. Entonces el programa es el siguiente. Ya, move, vaya a memoria, tome el contenido de la variable A, ya no es un dato inmediato, ¿okay? Y lo copia al registro X. Luego sume lo que hay en AX, vaya a memoria y toma el contenido de la variable B. Y luego la suma que queda en AX, ¿sí? Lo copia a la variable C. En realidad en un lenguaje de alto nivel estaríamos, ¿sí?, realizando en una línea de programa A, operador aritmético de suma más B, asígnele a la variable C. Otra posibilidad es usar registro, ¿sí? Ok, en este caso entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a memoria, copiamos el contenido de la variable A en AX. Luego el contenido de la variable B en otro registro. Yo escogí el BX, puede ser el CX, DX, etc. Y luego le digo sum. Como ambos operandos están en los registros, toma el contenido de AX, le suma BX y el resultado de AX. Y luego almacenamos en la variable C. ¿Alguna pregunta? Ok, entonces, señores, vamos a ver la realidad de lo que hay en la programación. Con esto yo creo que ustedes van a entender cómo realmente se ejecutan los programas en una computadora. Fíjense, este programa es sumamente sencillo. Voy a definir dos variables A y B inicializadas y una variable C no inicializada. Y luego, lo que vimos antes, una línea de programa que indica qué cosa, suma el contenido de A más B y lo almacena en la variable C. Estas variables B y C, yo las he definido porque todavía no sabemos cómo trabajan las variables locales, la he definido como una variable global. Es decir, afuera de cualquier función, inclusive de la función principal. Ok, yo voy a cargar este programa, ya lo he compilado, tienen el compilador, es muy fácil, basta darle para compilarlo, obtener el ejecutable, lo voy a cargar y vamos a ver, es este add C, programa C. Ok, y vamos a ver qué me ha hecho el compilador, ¿sí? Entonces, repasemos. Bien, esta variable A, ¿de qué tamaño es, señores? ¿De qué tamaño es esa variable? Byte. Ay, señores, es un mes que hablamos de lo mismo. Int. De 8 bytes. ¿Cuánto es int? Les he mostrado inclusive tablas de comparación, char, short, int. Word. No. Integer. Doble word. Un char es un byte, ¿sí? Un short es un word, 16 bits. Un doble word es 32 bits. Un int
o un long. Y un long es 64 bits. Okay. Y esto lo podemos ver acá, señores. He cargado el programa y fíjense que aparecen en el mismo lugar donde aparecen las variables que nosotros expresamos en el segmento de datos cuando programamos en Assembly. 40, 30, 10. Ahí está, señores. Entonces, ahí está. Ahí está un int, señores, un doble word, 32 bits, 4 bytes, a esta altura del partido. ¿Esto qué es? 10. Es esta variable de acá, 10. Int. Si hubiera puesto short acá, serían 16 bits, 2 bytes. Y si hubiera puesto char acá, sería 1 byte. Ok, y el otro es menos 20. Acá lo tienen, obviamente en complemento 2. También ocupa 32. Cuidado que acá está en Lidolendia. Primero la parte baja y así sucesivamente. Fíjense que es exactamente lo mismo y aparece en la misma dirección, repito, que cuando nosotros definimos variables en ensamblador en el segmento .data. Dicho eso, vamos a ver cómo fue compilado el programa. Para eso son los compiladores que ustedes han usado durante todos estos semestres. Y fíjense que me aparece en la misma dirección de cuando programo en Assembly. 40, 15, 50. Me voy a ubicar al inicio. Ok, estas dos instrucciones todavía no las conocemos, las voy a saltar, pero no afectan para nada al programa. ¿Qué es esto, señores? Es exactamente el mismo programa que esto de acá. Este de acá. Move a X, el contenido de la variable A. Add a X, el contenido de la variable B. Y luego copie a la variable C. Es exactamente lo mismo, señor. A ver qué me ha hecho el compilador. Bueno, en primer lugar, tomó el registro EAX porque el int, repito, es 32 bits. Copie al registro EAX, vaya a memoria, lo que llamamos variable A está en la 403010, ya lo hemos visto, es este. Inclusive acá me dice que lo va a copiar un puntero a un doble word. ¿Okay? Lo ejecutamos. Ahí está, señores, el primer operando. Lo ha copiado al registro EAX. Esto obviamente no lo hemos tocado, quedó en 0, porque solamente estoy hablando. Y luego, ¿qué dice el compilador? Sume lo que hay en la X, vaya a memoria y tome el contenido de la variable B. La variable B, ¿en qué dirección está? 4 bytes más adelante, obviamente. 10, 11, 12, 13, 14. ¿Ok? Lo suma. Y ahí está, señores, el resultado de la suma. Esto es menos 10 en complemento 2. Estamos sumando 10 menos 20, menos 10. Y me actualiza las banderas. ¿Por qué esta bandera está en 1? ¿Por qué está en 1 esta bandera? El signo. Claro, el resultado, ¿cuánto ha sido?
menos 10. Este resultado de acá, señores, menos 10. ¿Sí o no? ¿Qué estamos sumando? ¿Qué estamos sumando? 10 más menos 20 menos 10, ¿no? Negativo. Otra cosa, ¿esto es con signo o sin signo? Con signo. Con signo. Con signo, ¿no? O sea, si no le coloco nada por default, o si le pongo sign, bueno, generalmente no lo colocamos para no escribir mucho. Ahora, si yo le hubiera escrito esto de acá, le estaría diciendo una variable A del tamaño de int, o sea, de doble word, 32 bits, con el valor inicial de 10. Entonces estamos trabajando en este caso con enteros con signo. Y obviamente, como han visto nuevamente, los enteros con signo se representan en la computadora en complemento 2. ¿Qué más me ha hecho el compilador? Ahora, el resultado de la suma, las otras banderas han quedado en 0. Pueden hacerlo manualmente, no hay carry, no hay overflow y el resultado obviamente es distinto de 0. Ahora, este resultado me lo va a almacenar en la variable C, que está definida en el segmento .bss cuando programamos en el C. Bien, vamos a ver, me voy a ubicar en esa dirección. Acá es un poco diferente, me dice que es en la 40, 79, 70. Ok, ahí no hay nada, señores. Ahora le digo F7, ahí está, señores. Menos 10. Señores, esta es la realidad de la programación. Obviamente nosotros en los lenguajes de alto nivel, para eso son los lenguajes de alto nivel, nos facilitan la vida, ¿no es cierto? Ustedes con una sola línea suman dos variables y le asignan una tercera variable. El procesador para hacer esto mínimamente requiere de 3 instrucciones. Esta de acá. Esta y esta. ¿Ok? Esa, señores, es la realidad de la programación. Bueno, esta instrucción, señores, move EAX0, que tendrían que saberlo, copie 0 a EAX, es la traducción de esta instrucción. Retórneme 0. Si el programa termina bien y pasa por acá, significa que devuelve un 0 y lo devuelve. Después vamos a ver el porqué en EAX. Estas dos después las veremos. ¿Alguna pregunta o duda, señores? ¿No? Ok. Vamos a la segunda instrucción aritmética. Ok. Un procesador cualquiera mínimamente debe saber restar, sumar y restar. ¿Es necesario que tenga instrucciones de multiplicación y división o no? Nadie, señores, no hay nadie presente. ¿Es necesario que el procesador tenga instrucciones por hardware de multiplicación y división? ¿Sí o no? Sí. No. De hecho, los primeros microprocesadores eran muy pequeños, no tenían instrucción por hardware de multiplicación y división. Obviamente los procesadores modernos, Intel y compañía, tienen instrucciones de multiplicación. ¿Por qué? Porque se puede realizar por software, señores.
¿Cómo se realiza una multiplicación por software? Con sumas. Suma repetida, ¿no? Sumas consecutivas. Suma repetida, bueno, suma o hay la otra posibilidad de suma y desplazamiento. Yo puedo realizarlo tranquilamente sin tener la instrucción de multiplicación. Claro que el tiempo de ejecución, señores, nada que ver, ¿no? Nada que ver. Muy lento, obviamente, una multiplicación por suma. Lo mismo dígase de la división, que lo puedo hacer por resta repetida. Bueno, ok. Bien, segunda instrucción, aritmética. La instrucción de resta, memónico, sub. Sub viene de subtraction, ¿ok? Las tres primeras letras. Las posibilidades son las mismas, como dijimos, para cualquier instrucción. Y acá va, señores, un primer programa. Voy a definir dos variables, lo vamos a hacer a nivel de byte para que después podamos hacerlo en binario para no escribir muchos ceros y unos. Variable A define byte con este valor en hexa. B con este valor a nivel de byte con este. Vamos a hacer un programa que haga A menos B y le asigne a la variable C que la hemos definido acá. No está inicializada, por supuesto. Bien, es igual que en la suma, la única diferencia es que en vez de la instrucción suma usaremos la instrucción resta. Acá hay un programa. Ok. Es casi parecido a lo que hemos hecho hace un momento, ¿sí? Vaya a memoria, tome el contenido de la variable A y cópielo a cualquier registro, obviamente, del tamaño de un byte. Yo en este caso he tomado el registro H. Ustedes como programador tienen la completa libertad de escogerse los registros, ¿sí? Puede ser AL, puede ser BL, BH, CL, CH, ¿okay? Puede ser R10B. Supongo ya que los registros a esta altura, señores, debe estar claro. Y luego voy a hacer lo siguiente. Vaya a memoria, tome el contenido de la variable E que viene a ser el sustraendo y cópielo a otro registro, en este caso a L. Acá cuidado ese L porque fue una pregunta del anterior. Ok. Y luego, una vez que tenemos los dos registros, le digo, bien, résteme, ¿qué voy a restar? Lo que hay en el registro H menos C. Eso es todo. Parecido a una suma, solamente que eso. Cuidado acá, dos cosas importantes en una resta. Cuidado el orden acá. La suma es conmutativa, como ustedes saben, pero acá cuidado. ¿Cómo trabaja esta instrucción? AH, este registro fuente, trabaja como minuendo. Menos CL y cuidado, no viceversa. Y obviamente el resultado de la resta se almacena en H. Ahora, algo que vimos con detalle la clase pasada es la famosa bandera de carry en el caso de una resta. ¿Sí? En el caso de una resta dijimos la bandera de carry significa si hubo o no hubo préstamo. ¿Okay? Y entonces, de acuerdo a eso, ustedes deben complementar ese carry para indicar que ha habido un préstamo. Bueno, el resultado de la resta lo guardamos luego en la variable C. Ahora, repasando, y esto para el próximo cuestionario, vamos a realizar la resta a mano. 5A menos F9.
¿Qué dice la regla? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan qué dice la regla para restar dos números en complemento 2? Cámbiale el signo al sustraendo. Y este menos, obviamente, se convierte en más. Y luego realice la suma bit a bit, incluido el bit de sí. Entonces ustedes copian 5A, porque lo vamos a hacer en binario. 5A menos F9, ¿cómo se calcula? Bueno, primero escriban F9, lo complementan, le suman 1, obtienen el complemento 2, que sería el negativo. Se lo dejo como ejercicio y sería este valor de acá. Y ahora sumamos. 0 más 1, etcétera, etcétera. 1 más 0, 1, 0, 0 y no llevo nada. O sea, 0 es el carro. Ahora cuidado, y lo vamos a comprobar ahorita. Lo hemos hecho manualmente. ¿Ok? Lo que tenemos que hacer ahora, dado que es una resta, complementar el carry era 0, el carry va a ser 1. Veamos si es cierto, lo hacemos. ¿Alguna pregunta? Bien, lo cargamos. Es este de acá. Ok, repasemos el programa. He definido dos variables A y B con estos valores. Veamos si están ahí. Ahí está, señores. 5A y F9, ambos a nivel de byte. Ahí está, 5A, F9. Ahora, si estos representan enteros sin signo, veamos su valor en decimal. Signed and signed byte, 8 bits. 90 y 240. Ok, si fuera sin signo sería 90 y 249, que es lo que vemos acá. Ahora, si ahí está los representados enteros con signo, serían 90 y menos 100. Este es positivo, obviamente, 90 más 90, F, bueno, es negativo, ¿no es cierto? Sería menos 100. ¿Ok? Ahora veamos el programa. Bien. Ahí está, señores. Primero, bien, volvamos a esa para que lo... Okay. Primero va a cargar el valor de la variable A, que viene a ser el minuendo, que obviamente está en la 403010, que es 5A, como sabemos, y lo copia el registro H. El registro H está acá. Eso deben saberlo. F7, ahí está, señores, 5A. Lo demás no lo hemos tocado, ¿no? Luego el segundo operando lo voy a copiar al registro CL. Pueden ustedes escoger cualquier otro registro, no es obligatorio el CL, pero que sea de un registro de un byte. Ahí está, F9. Este es el minuendo, este es el sustraendo. Veamos cómo están las banderas, las vamos a colocar todas en 0, para ver si hay algún cambio. Ahora hago la resta. Va a ser la resta y lo va a dejar en H.
Ahí está, señores, 61. ¿Qué es lo que hicimos manualmente acá? 4 y 2, 6, 1. 61 en ese. Y esto es lo que hemos obtenido acá. Y luego eso lo almacenamos, ¿sí?, en la variable C, que va a estar en la ahí, 40, ahí, 40, 70, 30. Ahorita no hay nada. Ahí está, señores, el 61. 61, ahí está el resultado de la resta. Lo hemos hecho manualmente, sin el computador. Y hemos obtenido, obviamente, el mismo resultado. Veamos ahora la bandera. Ahí está, señores, la demostración. El carry, el procesador me indica 1. Cuando hicimos la suma, el carry era 0. Pero dijimos, en el caso de una resta hay que complementar el 0 y obtenemos, obviamente, 1. Y eso es lo que nos muestra el procesador. Ha habido un préstamo, obviamente, ¿por qué? Porque el sustraendo es mayor que el minuendo. Ok, para finalizar esto, señores, si estos representan enteros sin signo, viendo las banderas, ¿puedo deducir que el resultado es correcto o no? ¿Es correcto el resultado o no de la resta? Señores, les he dado 2 ejercicios, lo hemos visto en la anterior clase. ¿Cómo se detecta el overflow para enteros sin signo? ¿Cómo se detecta? ¿Con qué bandera? Con la del carry. Con la del carry, sí, señorita. Con la del carry. Y fíjense acá la demostración. Carry 1, hay overflow. Si yo lo interpreto como entero sin signo. Hagan la resta y van a ver que hay un. Y si fuera entero con signo, ¿el resultado es correcto o no? ¿Y qué bandera me dice en ese caso si el resultado es correcto o no? También lo hemos visto. Les he hecho 2 ejercicios. Ya se han olvidado. La bandera de overflow solamente tiene sentido cuando trabajamos con enteros con signo. Acá la bandera de overflow está en 0. No hay overflow y lo podemos demostrar acá. 90 menos 7, señores, es 97, más 97. Estamos dentro del rango, no ha habido overflow y entonces el resultado es correcto. Mientras que si representan enteros sin signo, el resultado no es correcto. ¿Preguntas? Bueno, igual pueden hacer otro ejercicio. Entonces, resumiendo en la resta, 2 cosas importantes. Cuidado el orden, minuendo, sustraendo y no viceversa. Porque si no, obviamente el resultado no es correcto. Y las banderas tienen que complementarla en el caso de una resta para que me indique si ha habido o no un préstamo. Ok. Ahora, señores, hemos visto el operador de suma, de resta. Faltaría multiplicación, división y módulo, si quieren.
eso lo dejamos más adelante porque la multiplicación y la división es mucho más complicada que la suma y la resta. Vamos a ver ahora el incremento y decremento. Vamos a ver la instrucción de incremento y decremento. Todos sabemos que es un incremento. A un valor se le suma 1, ¿no? Decremento, obviamente, se le resta 1. Obviamente, el procesador tiene estas instrucciones que se usan sobre todo para controlar ciclos. Por ejemplo, ¿qué hacemos en un ciclo for? Tenemos un índice, por ejemplo, y vamos incrementando o decrementando ese índice para movernos en el arreglo o en la matriz, lo que sea. Bien, el memónico es muy fácil, igual que en español, las 3 primeras letras, incremento, inc y decremento. Pero a diferencia de los operadores de suma y resta, el operador de decremento y incremento es un operador unario. ¿Qué significa eso? ¿Qué es un operador unario? ¿Qué es un operador unario, señores? Nadie. ¿Qué es un operador unario? Unario. A ver. Avendaño Cruz, ¿está presente? No está. Presente, ingeniero. Ya. ¿Qué es un operador unario? A diferencia de un operador binario. Bueno, un operador unario, como su nombre lo indica, señores, actúa sobre un solo operando. ¿Acaso yo puedo incrementar o decrementar 2 cosas a la vez? Mientras que los operadores de suma y resta, por ejemplo, son operadores binarios, en el sentido que actúan sobre 2 operandos. Yo para sumar o restar necesito 2 operandos. Por lo tanto, las posibilidades son solamente las siguientes. Puedo incrementar o decrementar el contenido de un registro, solamente un contenido, un operando. O puedo incrementar o decrementar el contenido de una variable en memoria. No puedo, obviamente, incrementar o decrementar un dato inmediato, no tiene ningún sentido. Bien, dicho eso, veamos un pequeño programa. Bueno, voy a definir 2 variables A y B. Ok. A ver, le voy a cargar el programa. Incremento este de acá. Como siempre, vamos al comienzo. Listo. Ubiquémonos en la memoria a ver los datos que hemos definido. Ya, ¿qué dato hemos definido en el segmento data? Hemos definido este dato a nivel de quad, 64 bits, 8 bytes. Bien, y acá lo tenemos. Cuidado que acá está en Little Endian, ¿no? Primero la parte baja, el primer byte, luego 7, 6 hasta el 1.
¿Qué más hemos definido a continuación? La variable b a nivel de byte con este valor. Acá lo tenemos. Bien, hasta ahí estamos bien. Ahora veamos el programita, muy sencillo. Move EAX1. ¿Qué move es este? Inmediato registro, el primero que vimos. Voy a copiar un 1 al registro de EAX. Y acá está, señores, un ejemplo. Inc. Increménteme el contenido del registro EAX. En C++ sería, si el nombre de la variable fuera esta, sería más. ¿Qué valor va a tener EAX después de ese incremento? 2. 2, por supuesto. Ok. Luego, a ver, vamos viendo entonces eso. Ok. Ahí está. Copiamos 1 al registro EAX. Y ahora le digo, incremente el contenido del registro EAX. Obviamente 2, ¿no? 1 más 1, 2. Ahora, si yo le digo, decreménteme el contenido de EAX, 2 menos 1, 1. ¿Okay? Quiero que noten esto porque, okay. Fíjense, la bandera Z está en 0. Veamos qué pasa. Si yo vuelvo a decrementar, ¿cuánto va a ser el resultado? 0. Obviamente, 0. Van a ver que la bandera Z en este caso tendría que colocarse en 1, es el único caso que se coloca en 1, cuando un resultado es 0. Veamos si es cierto. Obviamente, 1 menos 1, 0. Ahí está, se levantó la bandera, está en rojo, cambió, indicando, usted me ha decrementado y el resultado que ha obtenido es un 0. ¿De acuerdo? Ok, si yo vuelvo a decrementar, ¿qué pasa? ¿Qué voy a ver en el registro EAX? -1. Perdón. ¿Qué voy a ver en el registro EAX? Está en 0. -1. ¿Alguien? Ya, en Exa, por favor. F. Ya, perfecto. F, no sé cuántas veces le mostré. Ok. 0 menos 1, obviamente es menos 1. Y en complemento 2 es puro 1, puro F. Veamos si es cierto. Obviamente solo estoy hablando del registro EAX, no del registro RAX. Por eso quedó esto invariable. Ok, así de sencillo. Ahora, veamos un caso. Bien, vamos a incrementar ya no el contenido de un registro o decrementar, sino el contenido de una variable de memoria. En este caso, la variable A la vamos a incrementar. ¿Cuál sería el resultado del incremento? ¿Cuánto pasa a valer si yo incremento ese valor? Señores, ¿cuánto? Pero será. Si yo incremento, significa sumarle 1, ¿no es cierto? Entonces, 8 más 1, 9. Incrementado de 1 unidad ese valor. Bueno, entonces, increménteme este contenido. Ahora, aquí sí hay, como siempre, cuando hablamos de memoria, una ambigüedad. Es decir,
incremente. Ahora, para incrementar, voy a incrementar tomando solo 1 byte, 2 bytes, o 4 bytes, o 8 bytes. Bueno, como he definido acá la variable a nivel de quad, que me tome entonces todo esto, ¿no? O sea, los 8 bytes. Por eso acá le pongo quad. Si no le colocan eso, pueden probarlo, el assembler le va a dar un error. Porque no sabe si para incrementar va a tomar, repito, 1 byte, 2, 4 u 8. Veamos qué pasa entonces. Acá lo tenemos. 40, 30, 10, efectivamente acá empieza. Va a incrementar ese valor. Lo ejecuto y acá pasó a 9. 09, 07, 06, 05, 08. ¿De acuerdo? Otro ejemplo. Increménteme la variable b, que vale ahorita ff, definida a nivel de byte. Súmele 1 y obviamente tengo que indicarle que está a nivel de byte esa variable, ¿no? ¿Cuánto sería el resultado, señores? Actualmente está con ff. ¿Cuánto sería? ¿Cuánto es ff más 1, señores? 0. 0. 0, ¿no? Ok. Veamos si es cierto. Ahí está, señores. Un lindo 0, ¿de acuerdo? Y fíjense, la bandera Z me dice que el resultado ha sido 0. Ok, muy fácil entonces las instrucciones de incremento y decremento. Para finalizar, vamos a hacer lo siguiente. Hay otras dos instrucciones que no se usan mucho. De todas formas, le voy a dar una idea. A ver, todos tenemos un procesador de 64 bits. ¿Sí? ¿Será que yo no puedo sumar enteros más grandes de 64 bits? ¿Se puede o no se puede? ¿Sí? Sí, se puede. Sí, claro que se puede. Ahora, ojo una cosa, obviamente. Mi procesador en el ALU solamente puede sumar 64 bits. Tiene 64 sumadores que ustedes han visto full adder colocados en serie. Entonces, yo no puedo sumarle, decir que me sume más de 64 bits. Entonces, si yo quisiera sumar estos dos números, ¿okay? Obviamente estos números son de 128. ¿Ok? Bien, ¿cómo podríamos hacer? ¿Tienen alguna idea? En realidad sí se puede sumar números de cualquier tamaño, pero obviamente hay que hacerlo por partes. ¿Alguien tiene una idea? Bien, la idea es la siguiente, señores. Quiero sumar a más B. Tomemos la tijera y cortemos este número en dos partes. Una parte baja de 64 bits y una parte alta de 64. Lo mismo hacemos con B. Y ahora mi procesador sí puede sumar 64 con 64. ¿Ok? Entonces hago la suma, 1, 1, y luego sumamos la parte alta. Pero cuidado acá, ¿qué pasa acá? Sumo, en la parte alta, si acá se me produce un carry, también podría ser 0, 1. Al sumar esta parte de acá, tengo que sumar también este 1, porque si no lo sumo, acá me viene 8 y no es el resultado correcto. Entonces, muy fácil, fíjense. Acá está expresado.
La parte baja de A lo copio al registro R3. La parte alta de 64 lo copio al registro R12. Por ejemplo, pueden escoger otro registro, por supuesto. Y con B hacemos lo mismo. La parte baja en R15 y la parte alta en R14. ¿Y ahora qué hacemos? Sumamos R13 más R15. Acá. R13 más R15, el resultado queda en R13, como sabemos, y vamos a obtener este resultado. Y luego me falta sumar la parte alta, esta parte de acá. Y eso está en estos otros dos registros, ¿no? Sumamos R12 más R14. Acá lo tenemos. Y en este caso tengo que usar esta instrucción que se llama ADC, no AD. Esto viene de add con carry, esta add y esta C. Significa add with carry, significa sume, pero además súmele el contenido de la bandera de carry, que es justamente esto. Sume los números y además sume el contenido, porque si no le sumaríamos esto, si yo uso acá un solo add, la respuesta no es correcta. Eso es todo. Con eso obtenemos el número completo y como lo podemos almacenar en memoria, primero la parte baja, R13, para que quede en Little Endian, variable C, y luego la parte alta. Cuidado acá, me voy a desplazar de 8 bytes, perdón, porque este R13 ocupa 8 bytes. Si yo le saco este 8, me lo va a sobreponer, ¿no es cierto? Entonces, desde el comienzo de la variable C, ¿sí? Desplácese de 8 bytes para que el puntero esté a continuación y ahí almacenamos la parte alta. Total en memoria vamos a tener los 128 bits. Y lo mismo, señores, véanlo, existe para la resta con préstamo. Okay. Se llama SBB. SB de subtraction y esta B viene de préstamo porque en inglés préstamo es borrow. Okay. La idea es exactamente la misma, se lo dejo entonces, estos programas se los he dejado en el Moodle para que lo vean. Bueno, señores, eso sería. ¿Preguntas, dudas? ¿Nada? Bien, entonces... ¿sí? ¿Podría repetir de nuevo de qué va a ser el siguiente cuestionario, por favor? El siguiente cuestionario cubre aritmética en complemento 2, suma y resta. Acabamos de repasar una resta de números representados en complemento 2 más cómo se actualizan las banderas. Eso lo hemos visto bien en detalle, señores. Inclusive el día de hoy hemos visto otra vez una resta. De hecho, si no me equivoco, en el cuestionario el título creo que está así. ¿Alguna otra pregunta? Okay. Ingeniero, acerca del auxiliar, ¿ya salió ya? ¿Quién es? Ah, el auxiliar, sí. Yo hace una semana o más de una semana ya le tomé el examen, ya pasé hace más de una semana a la carrera, sí, al ingeniero Calderón, ya le pasé la nota de lo que se presentaron para ser auxiliares. Entonces, por favor, no tengo información, consulten a la carrera a ver si ya fue designado, porque hay alumnos que han aprobado para ser ayudante. No tengo ahorita esa información, pero es muy, muy importante el auxiliar para que los guíe a ustedes también puedan hacer ejercicio, etcétera, etcétera.
no tengo información, pero ya les tomé examen, como les digo. ¿Algo más, señores? Ok, entonces nos vemos el día